Bienvenida, bienvenido, bienvenide a un episodio más de Not Today Club, el podcast, en donde te recuerdo que no importa el ayer, no importa mañana, lo único que importa es lo que haces hoy. Un espacio en donde el cuerpo es la puerta, la disciplina es el camino y la conciencia es el hogar. Amo esto, ya estoy amando demasiado esta introducción y hacer todo esto y demás. Estoy muy emocionada por este tercer episodio. Es un tema que verdaderamente a mí me costó bastante desenvolver, deshacer y desaprender también. Y el día de hoy el tema es: no es flojera, es desconexión. Así es, bebé, no siempre es flojera, ¿ok? Pero tenemos que aprender a identificar cuando sí estamos teniendo un poco de flojera, porque también se vale, también existe, pero cuando ya se convierte en una total desconexión, ya sea de nuestro cuerpo, de nuestra mente o de ambos. Híjole, la verdad que yo creo que es un tema bastante delicado, bastante real y algo de lo que creo que pocas personas logran identificar por sí solos. Yo, por ejemplo, creo que sí tuve muchísima ayuda de la terapia para poder identificarlo, y ya después fui perfeccionando esa manera de saber cuándo tenía que parar un ratito y volver a escucharme y cuando sí de verdad era como que, güey, neta, sí, ya hiciste demasiado, sí, o sea, sí estás teniendo flojera porque tal vez ya te sobreestimulaste. Pero al final de cuentas, sí creo que la gran mayoría de las veces la flojera viene, o sea, es como un resultado de algo que está detrás o algo que está pasando o que ya pasó varias veces en nuestro cuerpo, en nuestro sistema, y la flojera es como la respuesta a esto. Y como siempre quisiera abrir el tema con una frase que me parece muy relevante y muy importante también, porque me parece que es algo que nos pasa hoy en día muchísimo a todas las personas. Incluso cuando ya aprendes a identificarlos o identificar estos distintos factores o síntomas, por así decirlo, sigue pasando. O sea, siempre va a seguir pasando, pero obviamente tú te vuelves más receptivo, em, y vas como desarrollando una mejor capacidad para poder identificarlo más rápido, pero igual sigue pasando. Y es la siguiente: cuando el cuerpo se apaga, no es porque no quiera seguir, es porque no lo estás escuchando, es porque no lo estamos escuchando. Y la manera de protegerse es apagándose, literalmente. Como que dice de que, a ver, preciosa, si tú no te vas a apagar por sí sola, me apago a la fuerza. ¿Y qué quiero decir con esto? Vamos a desglosarlo parte por parte. Primero que nada, quiero que te contestes unas preguntas muy personales, muy íntimas, de ti para ti, ahí en casita. Y son las siguientes: ¿cuántas veces te has o te han llamado flojo o floja? ¿Cuántas veces te dijeron o te has dicho a ti misma que eres indisciplinada o indisciplinado? ¿Y cuántas veces pensaste que simplemente tú no tenías fuerza de voluntad? Como de que, no, sí, es que no, yo, para mí eso es imposible. Yo simplemente no tengo fuerza de voluntad, como si fuera algo que unas personas tienen y otras no. Empezamos fuertes, bebé. Y es que la verdad es que la flojera no siempre es falta de ganas. Muy probablemente, en la mayoría de los casos, puede ser un sistema nervioso agotadísimo, agotadísimo de hacer cortocircuito a cada rato. Y el cuerpo es tan sabio que el cuerpo nunca se va a sabotear, nunca se va a autosabotear. El cuerpo siempre se va a proteger, porque recordemos que su única misión en este plano terrenal que te dijera es mantenernos siempre con vida y a salvo. Y a ti con él. Recuerda que somos un equipo.
Otra vez volvemos un poco con las creencias que hemos estado creyendo, valga la redundancia, que es este tema de que la flojera es falta de carácter o es sinónimo de mediocridad o de irresponsabilidad. En mi opinión, yo la catalogaría más como tal vez falta de propósito, falta de hambre, comodidad extrema o bien desconexión total de nuestro cuerpo o de nuestra mente o de nuestra alma o de los tres. Y la verdad es que entre esta cultura que se ha creado em, de las generaciones pasadas, de que tenemos que ser capaces de rendir siempre, no importa qué, que siempre tenemos que estar buscando ser mejor que el de al lado, como que estas competencias constantes. Y tenemos que cumplir con todas estas cosas que un adulto debería tener, como comprarnos una casa, ser exitosos, tener un carro mejor y demás. Todo engloba a la competencia. La comparación que existe hoy en día gracias a las redes sociales, porque vemos vidas de personas tan perfectas y tan exitosas y se nos olvida que el 90% de lo que vemos ahí no es verdad. Y si bien las cosas que son verdad solamente nos están mostrando si acaso un 1% de lo que es su vida real en general. Ellos solamente nos muestran lo aesthetic de su vida, pero no todo lo que hay detrás, que es lo que ayudó a construir esas pequeñas imágenes o lapsos que nos muestran. Pero pues eso nos hace a nosotros como que llenarnos la cabeza de que, y si esta persona puede, yo también puedo, y seguir comparando cómo es mi vida, cómo es la de esta persona, y yo quiero tener esa vida, y entonces yo estoy fallando, estoy siendo mediocre porque no estoy pudiendo alcanzarlo, y no es verdad, eso no es verdad. Entonces, básicamente nos están enseñando o nos enseñaron a forzar el cuerpo y no a escuchar qué es lo que necesita para poder realizar todas estas cosas que quisiéramos hacer. Ligando un poco lo que te comenté y te conté el episodio pasado, pues si nuestro cuerpo no puede funcionar bien, nada de lo que queramos hacer va a ser posible. ¿Por qué? Porque necesitamos poder sostener nuestro cuerpo antes que cualquier otra cosa, poder sostener nuestra mente antes que cualquier otra cosa, para entonces sí poder realizar todo lo que está en nuestra mente, o está en nuestros sueños, o está en nuestros propósitos. Entonces sí creo que lo primero que deberíamos cuestionarnos a nosotros mismos cuando nos llegan estos sentimientos de desmotivación, de flojera, de pesadez, es cómo es que nos encontramos actualmente en temas básicos como lo es energía, lucidez, claridad, paz y presencia. Presencia más que cualquier otra cosa. De verdad, el poder de la presencia puede cambiarlo absolutamente todo. Aprender a vivir presentes en cada momento de tu vida, en cada actividad que estás haciendo, te devuelve esa claridad que tanto necesitamos para poder seguir creando. Y justo ahí, cuando estás poniendo atención a la vida, a lo que pasa alrededor de ti, a cómo te sientes, a cómo estás, es cuando surgen las mejores ideas. De verdad, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas porque justamente en los momentos de mi vida donde más he sentido que estoy como alineada y siendo como sostenida por mí misma en temas de que me estoy cuidando súper bien cómo me nutro, no más cómo me nutro, cómo me hidrato, cómo descanso. Cuando empiezo a poder detectar de que, a ver, creo que hoy necesito parar un poquito, a lo mejor sí no es de que me voy a tirar a no hacer absolutamente nada todo el día, que también es válido cuando a veces hay días que es necesario, pero si bien a lo mejor no es así de que de cero, de 100 a cero, simplemente aprender como a organizar mejor las actividades para seguir avanzando, pero sin saturarme. Las veces en las que yo he estado más controlada
y alineada en todos los aspectos de mi bienestar, es cuando mejores proyectos me han surgido, o sea, mejores ideas me han surgido en la cabeza como ideas, proyectos, etcétera. Cuando mejor me he empezado a ir, cuando como que ni siquiera estoy forzando las cosas y solamente llegan, o sea, como que dejo de sobrepensar, que eso ha sido un tema para mí, aprender a dejar de sobrepensar. Ha sido todo un challenge, pero cuando menos he sobrepensado las cosas y solo me he como enfocado en yo estar bien, es cuando más oportunidades increíbles me han llegado de la nada sin yo buscarlas. Cuando más como hasta cumplidos lindos recibo y no tanto de que de mi físico, sino como de que, oye, te ves de que muy activa, te ves súper fuerte, te ves más feliz, te ves más en calma, te ves más en paz, ¿sabes? Y es bien bonito darte cuenta que lo único que necesitas hacer es preocuparte por ti y todo lo demás verdaderamente se acomoda. Yo sé que suena demasiado cliché y suena de que, uff, como magia, pero no, ojalá fuera magia. Es sumamente difícil aprender a escucharte y hacerte cargo de lo que tu cuerpo necesita o de lo que tu mente necesita. Pero es algo que es tan sencillo, pero también tan difícil. ¿Por qué? Porque en la actualidad estamos rodeados de muchísimo ruido que muchas veces no nos deja escuchar lo que hay dentro de nosotros, lo que está pasando dentro de nosotros. Estamos tan ocupados con tantos estímulos por fuera, haciéndonos cargo de esto, del otro, las personas que también son mamás, papás, que no nomás se hacen cargo de ellos, sino también de otras personas externas a ellos que son su total responsabilidad. Yo de verdad veo y digo, wow, yo añoro el día en el que yo me pueda convertir en esa humana que pueda sostenerse además de a sí misma otras vidas que yo misma cree. La verdad me hace muchísima ilusión. Pero o sea, veo a esas personas que lo intentan, que lo logran todos los días y las admiro totalmente porque digo, wow, yo apenas puedo conmigo. Y se ve como estas personas dan todo de sí para además sostener otras vidas. Y eso me parece verdaderamente increíble, honorable y wow, de verdad es wow. Pero sí, o sea, volviendo a eso también es, qué increíbles personas que mientras sostienen otras vidas no se olvidan de sostenerse a sí mismas, porque creo que también es algo muy recurrente. Y es algo muy delicado porque tienen razón, o sea, su prioridad sí pasa a ser otra personita y es bien difícil recordar que tú también debes de ser prioridad. Que a lo mejor yo les comentaba alguna vez a algunas de mis alumnas o clientas que muchas veces no, las prioridades no tienen que estar una arriba de la otra. Podemos tener dos prioridades en el mismo nivel, ¿sabes? O sea, es como yo decir, ¿a quién quieres más, a tu papá o a tu mamá? No, no hay manera que yo los ponga en un nivel diferente. Los dos están en el mismo nivel y están en la misma prioridad. Y así como debes de desbloquear, poder visualizar esos niveles de prioridades, creo que yo también estoy en el mismo nivel que ellos. Creo que no sé si sería correcto que yo de verdad esté de prioridad número uno y abajo de esas personas, pero mi corazón, yo mío de mí, Fanny Soto, no me permite ponerme a mí encima de alguien que yo amo con todo mi corazón. Entonces, pero sí, sí puedo ponerme a la par. Y eso es muy importante de poder empezar a verlo de esa manera, porque creo que te recuerda que de la misma manera, creo que también como les comentaba en otro episodio, de la misma manera como tú tratas y te preocupas y te importan esas personas que tanto amas en la vida, de esa misma manera deberías de preocuparte y amarte a ti mismo o a ti misma. Y así como tú escuchas con atención y con paciencia a tu niño chiquito, a tu mamá, a tu abuelita, a tu papá, a tu hermana, así también deberías de poder sentarte y escucharte a ti mismo. ¿Cómo podemos empezar a identificar
esta desconexión, cómo puede darse a conocer, cómo puede verse esta desconexión. Yo creo que hay como algunos síntomas, por así decirlo, que pudiéramos empezar a preguntarnos, a cuestionarnos o a notar, que serían falta de sueño o falta de descanso, porque tú puedes a lo mejor dormir eh, toda la noche, pero tal vez no estás teniendo un buen nivel de descanso en esas horas que duermes. Entonces, yo creo que eso sería lo principal. O sea, si una persona no puede conciliar el sueño de manera profunda y sostenerlo y descansar de verdad, yo creo que hay algo, debemos de preguntarnos qué está pasando, por qué no puedo llevar a mi cuerpo a ese estado de paz y de calma cuando él requiere descanso y regenerarse y recuperarse. Porque sí creo que el sueño o el descanso es la base de cualquier persona en paz. Yo, la verdad, el sueño es algo que yo como que cuido mucho de las personas que yo amo, porque se me hace algo súper sagrado y creo que lo es verdaderamente. El sueño se me hace algo súper sagrado, o sea, ya ven como, no sé, hay personas que tienen ciertas mañas de que como que no les importa si, no sé, si están durmiendo dos personas en el mismo cuarto y una persona se levanta primero, como que les es muy fácil de que prender la luz y como que o hacer ruido o cosas así. O sea, a mí eso se me hace cuidarle el sueño a otra persona, se me hace el acto de amor más grande que puedes tener, porque de verdad el sueño es algo muy sagrado, así lo pienso yo, y a mí me gusta muchísimo que las personas como que se apiaden de mi sueño, de cuando me ven descansando a gusto, cuiden está descansando, digo, tampoco digo de que, con pincitas, pero o sea, que sí nazca de ellos como voy a intentar hacer todo de que con tranquilidad y con silencio para no interrumpirle su sueño. Es algo que yo cuido mucho de las personas que yo amo. Cuando yo las veo descansar, para mí es como, está en su momento más sagrado y vulnerable. Creo que verlo de esa manera me ha ayudado mucho también a darle esa importancia cuando yo duermo. Entonces me ha ayudado como a hacer mi ritual de antes de dormir para yo poder dormir a gusto, en paz, que si rocío un poco de lavanda en mi cama para respirar siempre aromaterapia que me calme, que si hago respiraciones profundas antes de dormir, o sea, como que verlo de esa manera me ha hecho de verdad darle un peso muy grande en mi descanso también. La número dos, yo creo que sería una mala nutrición. Mala alimentación también, o sea, falta de comer, de ingerir alimentos. Estas personas que comen una o dos veces al día, hermano, hermana, tu cuerpo necesita gasolina. O sea, a ver, que se te vacíe todo el tanque de gasolina y vete a Tijuana a ver cómo llega el carro. No va a llegar. Tu cuerpo funciona exactamente igual. Necesitas alimento, energía, combustible para tu poder funcionar. O también las personas que sí comen, o sea, que sí comen buenas cantidades de comida, pero que no se están nutriendo en lo que comen. Se están comiendo calorías vacías básicamente porque no están dándole a su cuerpo los nutrientes que verdaderamente necesita para obtener esa energía. Sino por el contrario, tal vez le están dando al cuerpo alimentos que lo hacen pesar más. Y me refiero a pesar más en temas de que a lo mejor te quita energía, te hace sentir el famoso mal del puerco. La número tres creo que puede ser también saturación emocional, ya sea que sea porque estás pasando por algún proceso difícil en tu vida, por algún duelo, por alguna depresión y no estás siendo capaz o no estás siendo lo verdaderamente responsable para encararla. O sea, le estás sacando la vuelta y sacando la vuelta y como que la bloqueas para no pensar en eso y lo niegas y lo niegas. O sea, sí, de verdad, acumular y acumular y acumular, lo único que va a hacer es que te vayas apagando poco a poco hasta el momento en el que colapses, ya no puedas más y ahora sí venga una crisis. Entonces siempre es muy importante aprender a identificar tus emociones y a vivir todas tus emociones. Todas las emociones son buenas. No hay ninguna emoción mala. Todas las emociones son súper dignas y honorables de vivirlas porque lo que no dices, lo que no, lo que no externas,
te inflama. Entonces, sí, además es muy bonito, o sea, es muy bonito poder vivir todas las emociones y desahogar todo eso que sientes y así poder mantenerte de verdad, o sea, como que siento que muchas veces pensamos que, no sé, las personas que externan mucho de que el dolor, el llanto o el enojo, así como que son personas inestables y al contrario, yo creo que para llegar a esa estabilidad eh, debes de aprender a vivir las emociones en el momento en el que surgen para poder seguir siempre estable y no de la nada, según tú, estar estable, estable, estable y de la nada, ¡paz! Un pico de crisis horrible que ya te desbalanceó la siguiente semana porque te guardaste por mucho tiempo algo que fácil pudiste haber sacado el día que lo sentiste y ya no se hace una bolita de nieve. Entonces, eso también creo que es muy común. El estrés acumulado, esto es, creo que el pan de cada día de muchísimas personas, el creer que es normal vivir bajo estrés, como que, ay, sí, el estrés de cada día. O sea, no, no es normal vivir bajo estrés, si bien todos los días podemos tener algún acontecimiento que nos genere estrés, bueno, entonces es nuestra responsabilidad aprender a soltar ese estrés, liberar ese estrés, solucionar eso que te está estresando, pero no, no es normal que toda tu vida vivas bajo estrés, ¿ok? No es normal, no hay que normalizarlo. Otra razón también podría ser un burnout, que esto yo lo vivo muchísimo. Espero que ahora lo viva un poco menos porque ya estoy empezando a hacer ciertas prácticas o a identificar ciertos momentos en los que necesito como tomar un descanso o soltar tanto algún proyecto o alguna actividad o así. Em, Como que ya no me llevo al límite de cualquier cosa que haga. O sea, como que ya sé organizar mejor mis actividades en el día y mis horas en el día. Como que antes yo decía, el día tiene 24 horas, duermo 8 en las otras que meto, ¿sabes? De que en todo no hay que desperdiciar ninguna hora. Y ahora es de que, a ver, no, güey, relájate. El día tiene 24 horas, dormimos de 8 a 9 y, ok, vamos a trabajar unas 6 porque ya vimos que si nos explotamos con 12 horas, nos explotamos literalmente y valemos madre el tercer día. Entonces mejor de 4 a 6 todos los días, todos los días, todos los días constantes y vamos a crecer porque le estamos dedicando 4 o 6 horas de calidad de mente, cuerpo y alma a ese proyecto o esa meta o ese trabajo que estamos desarrollando y te juro que vas a llegar a tu propósito, tu meta más grande si todos los días le dedicas de 4 o 6 horas de calidad. Ese es en mi caso, pero te estoy poniendo un ejemplo, ¿no? El burnout sucede, bueno, yo lo he vivido mucho más como con lo creativo, pero creo que también puede ser como en otras áreas. Pero, por ejemplo, cuando yo pon tú este podcast de que yo en otro momento de mi vida hubiera sido como el podcast, ok, una temporada, 7 episodios. Yo me hubiera hecho de que, de que todos los días voy a grabar un episodio, todos los días voy a escribir, todos los días voy a subir un episodio y dos al día, ¿sabes? O sea, como que me hubiera puesto así de que quiero hacerlo en una semana y después de esa semana hubiera literal hecho cortocircuito y no hubiera funcionado en probablemente 2 o 3 semanas más. No hubiera funcionado de manera óptima en todas mis otras actividades porque literalmente descargué todo en una semana y ya. O sea, ahí necesito desconectarme totalmente de cualquier estímulo. Entonces, eso es algo que les digo, a mí me pasaba mucho en lo creativo, pero porque puede ser en cualquier otra área. Y, y es bien feo. Es bien feo porque como que sientes que entras en un loop de depresión constante, ¿sabes? Como de que esta semana todo está bien y todo está lúcido y mucha energía y ay, creo, y luego de la nada, no quiero vivir, ¿saben? Y se siente feo, pero en realidad pues tiene mucha lógica. Entonces yo ya aprendí que estaba en ese loop y dije, ok, cualquier proyecto que tenga, lo voy a realizar pero me voy a relajar un chingo y lo voy a realizar de manera sostenible y real. Por ejemplo, ahorita esta temporada la hice de que cada semana me enfocaba en hacer un solo episodio. O sea, cada semana era de sacar el tema, escribir los puntos que quería tocar y si en esa semana me quedaba pila creativa, lo grababa. Si no,
hasta la próxima semana, o sea, en esa semana lo escribía, como que lo planeaba, a la siguiente lo grababa y si en esa semana que lo grababa me quedaba pila creativa, lo editaba y si no, hasta la próxima. Y así, así sucesivamente. Iba sacando uno y ya en cuanto quedaba un episodio listo, empezaba como que a buscar el tema del otro y así lo dejaba. Y ya a los 2, 3 días empezaba como a redactar los puntos que quería tocar en ese tema y así, ¿saben? Poco a poco. Y la verdad es que me fue muy bien porque una de las cosas a las que yo le temía con mi alma cuando pensaba en sacar un podcast era justamente eso, como que yo decía, no me quiero comprometer con las personas o conmigo misma, además de las personas, de que todas las semanas tengo que sacar un episodio nuevo. Y yo decía, güey, ¿y si una semana me siento súper mal? O sea, si una semana de verdad no tengo ganas, no tengo cabeza, no tengo energía para sentarme enfrente de una cámara a hablarles de lo que pasa dentro de mí. A lo mejor esta semana yo estoy introspeccionando otras cosas de otros temas que me pasan en mi vida personal y no puedo y tampoco quiero ser como hipócrita de que yo ponerme aquí y diga, lo estoy disfrutando cuando en realidad tal vez en mi cabeza estén mil temas que no tienen nada que ver con esto y solamente lo estoy haciendo por cumplir, ¿saben? O sea, de verdad, yo me ponía a pensar en todos los escenarios posibles y obviamente que el ChatGPT me ayudó. Se llama Noah, mi chat se llama Noah. Y justo me dio como que esta opción de que, a ver, relájate, sácalo por temporadas, así como que no te comprometes y no te abrumas y no te presionas de que a fuerzas de por vida tienes que sacar ya uno por semana, ¿sabes? Como que puedes decir, ok, esta temporada va a tener 7 capítulos, te encargas de esos 7 capítulos y entonces al final de la temporada puedes descansar 1 o 2 semanas o lo que sea necesario y después anuncias la siguiente temporada. Y dije, por algo existe el chat, bebé. Claro, y me encantó, o sea, me funcionó muy bien. En cada episodio creo que venía con muchas ganas, o sea, como que ya terminaba uno y ya decía, ay, ya quiero que sea el próximo, ¿saben? O sea, nunca perdí esa chispa, esas ganas, esa energía, esa emoción de querer hacerlo, porque ya no me cargué un de que, ay, no manches, tengo que hacerlo toda la semana, ¿saben? O sea, como que muchas veces creo que cambiar el voy a hacerlo porque me gusta al tengo que hacerlo porque lo convertí en un trabajo o en un proyecto es lo que a veces nos desconecta justo de lo que tanto disfrutamos hacer. Otra de estas razones por las que surge la desconexión también puede ser una desregulación hormonal. Desregulación hormonal o desregulación del sistema nervioso. Que creo que como que va mucho de la mano, lo hormonal más que nada enfocado a mujeres, claro. No quiero decir que los hombres no tengan como que un papel importante las hormonas, pero creo que es mucho más bajo la manera en la que las hormonas afectan en los hombres como en todos estos sentidos, en todos esos temas de como que el estado de ánimo, la energía y bla, bla, bla. Pero pues el sistema nervioso sí es igual para los dos. Entonces puede haber una desregulación hormonalmente o de tu sistema nervioso, que pues sí, básicamente es tu sistema nervioso haciendo cortocircuito y obviamente no nos va a hacer sentir bien que nuestro sistema nervioso esté desregulado. Y por último, y creo que no menos importante, y creo que es algo que a mí me ayuda bastante a combatir o como que no sé si combatir es la palabra correcta, pero me ha ayudado mucho a seguir siempre que me propongo algo, es tener un propósito claro de algo. O sea, como que una vez uno de mis mentores que siempre voy a agradecer y querer muchísimo, que es Víctor Slim, eh, una vez nos dio como una paradoja de cómo ver el propósito y nos decía, si estuviera tu casa en llamas y toda tu familia estuviera dentro de esa casa, ¿qué tan rápido quisieras llegar a la casa a poder ayudarlos? Entonces nos decía como que cuando el propósito, no, ¿cómo era la frase? Cuando el por qué es muy grande, el cómo es muy sencillo. Y es una frase que se me quedó grabadísima desde el día que me lo dijo, que fue hace como 10 o 9 años.
Y dije, claro, o sea, si tú tienes un propósito mucho más grande que todo lo que se puede interponer en tu camino, vas a llegar sí o sí. Y no quiere decir que tengas que llegar en chinga, pero sí quiere decir que cuando tu propósito sea muy importante para ti, tú vas a encontrar la manera de llegar, así sea en 1, 2, 3, 5, 10 años, pero tú vas a encontrar la manera de llegar. Y me encanta esa frase, cuando el por qué es tan grande, el cómo es muy sencillo porque vas a encontrar la manera. Y nada se te va a hacer imposible de superar porque sabes que todos esos obstáculos son muchísimo más pequeñitos de la meta final. Entonces, a mí en lo personal, muchas veces tener un propósito mucho más grande, un propósito que me vuelva a motivar cada que lo pienso, que me vuelva a llenar de energía y de pila y de ese estímulo de querer salir y comerme el mundo, es lo que muchas veces me ha ayudado a combatir la flojera o los días en los que he estado desconectada, desregulada o en cortocircuito o en crisis y que digo como que, ok, me acuerdo de ese propósito y digo, va, ahorita voy a vivir lo que estoy viviendo, lo voy a sacar, pero me tengo que levantar después de vivirlo, después de pensarlo, después de introspeccionarlo, después de integrarlo, me voy a levantar y voy a seguir de una mejor manera. Ya vi cómo no hay que hacerle. Siento que esto es prueba y error siempre, ¿saben? O sea, en cada cosita que te lleva a la desconexión o a la crisis o a la depresión, te das cuenta de una manera más de cómo no hacerle. Porque ya viste que no te funcionó. Entonces, ok, por ahí no iba. Entonces, ahora me voy por este de acá. Ah, vamos a ver qué onda con esto. Ya vi que todo esto de atrás que ya hice y no me funcionó, no lo voy a hacer, pero ahora voy a seguir con lo que sí me funciona y voy a agregarle ahora esto. Y de verdad, tener un propósito grande es lo que me ha mantenido aquí, siguiendo, intentando llegar a ese propósito, o más bien no intentando, caminando hacia ese propósito, porque no lo estoy intentando, lo estoy haciendo. Y esa es la seguridad con la que tú debes de caminar hacia tus propósitos o metas más grandes. No importa si ya ayer te equivocaste, ya ayer no pasa nada, no puedes regresar y cambiarlo. Pero hoy, ¿qué vas a hacer para acercarte un poco más a ese propósito? Hoy, ¿qué vas a hacer para cuidarte un poquito mejor? Hoy, ¿qué vas a hacer para comer un poquito mejor? Hoy, ¿qué vas a hacer para tomar un poco más de agua? Hoy, ¿qué vas a hacer para poder descansar mejor? Hoy, ¿qué vas a hacer para poder sentirte en paz un poco más? Y cuando estamos bajo alguna de estas situaciones, no es que no puedas o no seas capaz de crear, de hacer, de accionar o de desempeñarte en algo. Es simplemente que el cerebro, bajo cualquiera de estas circunstancias que son peligrosas para tu bienestar, el cerebro prioriza sobrevivir. O sea, volvemos a lo mismo. El cuerpo es tan perfecto, tan increíble, tan precioso, que lo único que quieres es mantenerte con vida. Entonces, si tú estás bajo alguna de estas características, bajo súper estrés, bajo una saturación emocional, sin los nutrientes adecuados, sin la hidratación adecuada, sin el descanso adecuado, el cerebro va a priorizar sobrevivir. ¿Y cómo va a sobrevivir? No gastando energía. ¿Por qué? Porque ya estuviste gastando de más, que necesita ahorrarse energía para poder sobrevivir. Y no tiene espacio para crear, ni innovar, ni hacer nada más que sobrevivir. Y por eso es que el cuerpo termina apagándose. No es flojera, es protección, autoprotección. Y estas desconexiones, yo creo que podríamos dividirlas en tal vez tres partes, como que tres principales o esenciales, o podríamos empezar por estas tres que son como las más básicas y fáciles de captar o de identificar, y es principalmente la física, cansancio real, falta de alimento, falta de sueño, desregulación hormonal o del sistema nervioso, emocional. Esto puede venir si estás haciendo algo que verdaderamente no te está llenando o no está alineado
con lo que tú verdaderamente quieres hacer. Y espiritual, que esto puede venir de estar viviendo en automático, sin presencia, que es lo que te comentaba al principio, estar viviendo en automático, hacer las cosas nomás porque es lo que sigue, nomás porque es lo que hay que hacer, con metas impuestas fueron impuestas y no son por elección propia, sin emoción, y que no logras encontrar sentido a lo que estás haciendo, que no está alineado con lo que quieres llegar a ser. ¿Y cómo podríamos identificarlas? ¿Cómo podríamos empezar a prestarles atención? Pues muy fácil. Te sientas un ratito contigo misma, contigo mismo, solito, y puedes empezar por preguntarte lo siguiente. ¿Verdaderamente estoy cansada? O sea, ¿mi cuerpo se siente cansado? ¿O simplemente estoy evitando algo que me está doliendo? Porque muchas veces, no sé si es el cuerpo, la mente o ambos, pero como que cuando estamos evadiendo algo emocional, se pasa obviamente a lo físico. Muchas veces no es que estés cansado físicamente por algo que hayas hecho, pero si te sientes pesado, probablemente es que estás evadiendo algo que te está doliendo internamente, emocionalmente, y como no lo estás expresando, no lo estás encarando y no le estás dando su espacio, entonces se te pasa a dolor físico o dolor muscular o dolor de cabeza. Otra buena pregunta sería, a ver, ¿dormí bien? ¿Descansé bien? Porque si no, o sea, si no dormiste bien, si no has descansado bien en uno o varios días consecutivos, es obvio y es normal que tu cuerpo se va a sentir agotado, se va a sentir apagado porque necesita descansar, necesita regenerarse, necesita literal hacer un apagón y cuenta nueva para volver a funcionar mejor. Entonces, eso también es muy importante. Muchas veces la gente vive con dolores crónicos, fatiga crónica y dice, ay, no, es que yo ya siempre desde no sé cuándo, ya sí, desde que cumplí los 30 ya valió madres. Y no, muchas veces es solamente ponte a checar si estás descansando bien, si estás durmiendo lo que tu cuerpo necesita dormir y descansar para el día siguiente volver a despertarse recargado de energía. Estoy sobreestimulado, sobreestimulada. Esto es súper importante. Creo que no muchas personas se sientan a notar hasta dónde llega su límite de estímulos en el día. Y esto también es algo que a mí me ayudó muchísimo viendo en terapia, pero pues aquí te lo comparto, bebé. Deberías de empezar a aprender a identificar cuál es tu límite de estímulos. Cuando tú dices, no, neta, yo si hablo con más de 5 personas al día, ya me empieza a doler la cabeza, ya me empiezo a sentir de que súper apático, de que ya no quiero ir, me empiezo a poner de malas. Ok, probablemente no es que seas mamón o mamona, probablemente es que te sobreestimules al estar intercambiando energía con otros seres de energía y por eso es que te descargas un poco más rápido. O a lo mejor y no, a lo mejor tu nivel de sobreestimulación es muy alto y tú puedes estar de aquí para allá y hacer mil actividades y a la madre te sientes súper activo y así, pero a lo mejor ya para la noche ya dices, ya, o sea, ya por favor, ahorita ya llego a mi casa y no quiero que nadie me pregunte nada, pero porque ya tuviste tu serie de estímulos en el día que llegaron a tu límite. Y yo creo y aconsejo que cuando identifiquemos dónde es tu límite, nunca llevar nuestro cuerpo justamente a ese límite. O sea, siempre hay que aprender a conocerlo para justo parar antes y cuidar. Eso también es cuidar de nosotros. El no darle a nuestro cuerpo estímulos de más de lo que puede de verdad hacerlo sentir cómodo y seguro y en paz es meramente uno de los cuidados, creo yo, más básicos que deberíamos de poder desarrollar. Ahora, otro muy importante. Ponte a ver alrededor y pregúntate si estoy haciendo algo que no está alineado con la persona que soy o con la persona que quiero ser. Ponte verdaderamente a notar. Yo pasé muchos años de mi vida rodeada de personas y también gracias como, no quiero decir como que gracias a esas personas, pero o sea, estar yo pegada a ese tipo de personas me hacía hacer ciertas acciones que me di cuenta
que en realidad no quería hacer, pero las hacía por querer encajar, por querer tener como un lugar dentro de algún círculo al que yo quería pertenecer o al que yo creía que pertenecía por naturaleza, pero cuando empecé a notar que verdaderamente había cosas de las que yo no quería hablar, que yo no quería hacer, que prefería estar haciendo otra cosa que hacer esas cosas que hacía, ahí me empecé a dar cuenta que por eso es que me sentía a veces tan pesada y con poca energía, porque estaba gastando mi energía en cosas que no me llenaban a mí, que probablemente llenaban un vacío que yo tenía de pertenencia en algún punto, en algún espacio, en algún círculo, pero no llenaban lo que verdaderamente mi alma quería hacer. Y eso es muy importante. Cuando me alejé de ese tipo de personas, que no quiero decir que sean personas malas, pero simplemente son personas que hacían y disfrutaban otros tipo de cosas, otro tipo de actividades que pues yo no disfrutaba tanto, naturalmente. Entonces, cuando empecé a escucharme qué era lo que verdaderamente yo quería hacer, qué era lo que verdaderamente yo disfrutaba, en qué me quería enfocar, poniendo como ejemplo como a dónde quería yo llegar, y empecé como a dejar de hacer esas cosas y a hacer las cosas que se sentían más alineadas conmigo, no tienen ni idea lo fácil que se convirtieron muchas cosas, lo fácil que se acomodaron muchas cosas en mi vida y lo ligerita que empecé a sentirme mientras vivía. Fue algo muy bonito y creo que es algo que pocas personas como que se atreven a hacer porque, claro, da miedo alejarse de personas que amas, que quieres, que con quien sí disfrutas muchas cosas, porque no quiere decir como que, ay, o sea, mi vida está de la... No, o sea, disfrutaba muchísimo la compañía o la presencia de ciertas personas, pero verdaderamente sí era mucho más lo que me afectaba que lo beneficioso que yo obtenía o sentía ahí. Entonces da miedo alejarse, da miedo quedarse sola, da miedo como que pues sí, cambiar todo tu entorno, toda tu vida, o empezar de cero o así, pero verdaderamente vale mucho la pena. Y yo creo que la más importante, porque aquí como que es en donde podemos enfocarnos bien en en qué es lo que nos está pasando, y ¿es mi cuerpo el que se siente cansado o es mi mente la que está saturada? Como que una vez que identificas cuál de los dos es. Entonces ahí ya puedes decir, ok, si es mi cuerpo, a ver, cómo estoy durmiendo, cómo me estoy hidratando, cómo lo estoy alimentando. O si es mi mente, a ver, estoy sobreestimulada, estoy negando algo, no estoy alineada con algo, y ahí como que ya vas descartando. La flojera real, que obviamente existe y es, por ejemplo, la que nos pega a todos un domingo por la mañana que te despiertas sin alarma y es de que ay, qué rico, hoy no quisiera hacer nada. La flojera real es momentánea. Justamente un domingo por la mañana te levantas y dices, ay, qué rico, qué flojera levantarme ahorita, no sé qué, pero se te pasa porque luego te acuerdas de que, ay, es domingo, es mi único día libre, ¿sabes qué? Sí, hoy me voy a ir al Pilates con mis amigas, o voy a ir por un matcha, o voy a ir a desayunar con mi novio, o simplemente me voy a dar el tiempo para que el día fluya de manera natural, cuando me dé hambre me voy a bajar a desayunar, cuando eso con el otro. La flojera es momentánea. Cuando ya esa flojera se presenta repetitivamente en un lapso de todo un día o más de un día, entonces es ahí cuando ya no creo que sea flojera, sino ahí ya está siendo la respuesta o el resultado de estas otras cosas que pueden existir detrás, que puede haber detrás, que te estén ocasionando ese apagón o esa decaída o esa depresión o ese bajonzote, ¿no? Ese sentirte con flojera. Entonces, ¿qué hacer cuando ya identifiqué de dónde viene esa flojera, de dónde viene esa desconexión? Empiezas por lo básico, que es principalmente tu cuerpo, porque recordemos que el cuerpo tiene que poder funcionar bien para que la mente y todo lo demás funcione bien. Entonces, empecemos por lo primero, notar qué me está faltando de alimentación, de hidratación, de descanso,
y empezar a darle a mi cuerpo eso que me está faltando darle. Después de esto, ahora sí, empiezas por regularte antes de decidir cualquier otra cosa. Aunque tú ya hayas identificado, sabes que ando así porque me peleé con mi novio y eso es la razón que como que me destapó todo ese sentir, o sabes que ya vi que es porque me sobreestimulé acá en el trabajo, o ya vi que es porque, no sé, o sea, ya encontraste la razón antes de actuar. O sea, por ejemplo, ya encontré que es porque me fui con mi novio, lo voy a cortar. Antes de actuar, vas a regularte primero, te vas a ayudar a regularte primero para poder pensar con claridad cómo solucionar eso que te desequilibró. Y yo creo que aquí esto ya es muy personal, la manera en la que cada quien se regula, cada quien conoce sus rituales personales que tienes para volver a ti, literal. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho tomar una ducha. Bueno, primeramente me vuelvo loca en la limpieza en mi entorno. O sea, por ejemplo, en mi cuarto, en el lugar donde trabajo, donde duermo, descanso y así, me vuelvo una loca. O sea, como que ahí digo, necesito limpiar. Y pongo como esquizofrénica a limpiar, mover muebles del lugar, como que reacomodar y reajustar mi espacio, mi entorno, me da como que paz, como que mi cerebro lo capta como que, ok, estamos de que moviendo la energía y estamos volviendo a poner todo de una manera en la que visiblemente me haga sentir más en paz, más segura, que me motive también, como que estoy volviendo a acomodar todo. Creo que eso es lo que pasa en mi cerebro, como que mi cerebro piensa o siente que estoy volviendo a acomodar todo para pensar mejor. Principalmente hago eso, como que limpio mi espacio. Ya con mi espacio limpio, me encanta después tomar una ducha calientita, saliendo de ahí, de que todo a su tiempo. O sea, no pienso como que en de que, ay, me tengo que... Normalmente me baño como un poco con más de prisa porque normalmente no tengo todo el tiempo del mundo para hacer todo ese ritual. Entonces me doy mi tiempo para poder ducharme a gusto con un agua calientita, salirme, ponerme mis mascarillas, mi skincare, mi crema, secarme el cabello, ponerme mi suero del cabello y, ¿saben? O sea, como que siento que eso también lo ligo con me estoy cuidando, me estoy apapachando, me estoy consintiendo. Y una vez que ya hago eso, me preparo siempre mi desayuno o mi comida favorita, o algo que se me antoje mucho, o también salgo y me compro algo que se me antoje mucho comer o tomar. Me hago un té también, mi té que más me guste, me voy y me compro un matcha de mi lugar favorito. Y ya una vez con todo eso, ya entonces me puedo sentar y ahora sí digo, "Ah, ok, ya estoy más tranquila, ya me siento mucho mejor conmigo misma, yo conmigo misma. Ahora sí, a ver, ¿qué es el tema que me está ahorita desequilibrando? Ok, es este. Vamos a ver. ¿De dónde empezó? ¿Cuál fue la raíz de esto? ¿Cuándo fue la primera vez que me empecé a sentir así? ¿Fue la primera vez que noté que esto me desregulaba? Ok, entonces, ¿qué puedo hacer diferente? ¿Qué podrá, saben? O sea, ya me pongo yo a hablar conmigo misma, literal, a preguntarme, a ver, así como cuando estás hablando con otra persona y le preguntas, ay, si algo te molestó de lo que yo dije, ¿qué fue lo que te molestó? O sea, pero fue algo que yo dije, fue algo que tú tomaste de cierta manera. ¿De qué manera te gustaría que abordáramos este tema? ¿Qué es algo que a lo mejor, o sea, como que tú dime si no quieres volver a hablar de este tema o que yo te lo vuelva a mencionar y con gusto yo no lo toco para que tú no estés mal? Así de la misma manera cuando estás dialogando y negociando con otra persona en una relación, ya sea de amistad o emocional o familiar, de la misma manera empiezas a dialogar contigo y empiezas a negociar contigo misma o contigo mismo. De, a ver, ¿qué fue lo que hicimos? ¿En dónde nos expusimos? ¿Qué nos ingerimos o qué nos pusimos o lo que sea que no nos hizo sentir seguros, que no nos hizo sentir en paz, que no nos hizo sentir bien y qué es lo que probablemente no volvamos a hacer en nuestra vida? No volvamos a bloquear en nuestra vida, o más bien como a postergar. Y así, poquito a poquito te vas conociendo y vas conociendo las maneras en las que puedes volver a conectar
contigo y con lo que verdaderamente eres y lo que verdaderamente te hace sentir bien y en paz. Por ejemplo, algo o una situación muy común en la que normalmente como que las personas se estresan mucho, son las situaciones económicas. Como que si tú sabes que, no sé, este mes viene de que muchos pagos y de que el dinero y que se me va a alcanzar y así, normalmente siempre pensamos que el problema económico es mucho más grande de lo que realmente es. Si tú nomás estás dándole vueltas de que este mes necesito hacer más dinero, necesito pagar esto, necesito pagar el otro, y esto, y son 3,000 de esto, y son 2,000 de esto, y son 10,000 de esto, tú piensas que debes como 1,000,000 de pesos. Pero si en realidad te sientas un rato y te pones a ver, ¿qué es lo que necesito pagar? Esto y esto. Ah, ok, son 10,000 pesos en total. Ah, mira, yo pensé en mi cabeza, creo que a todos nos ha pasado, ah, mira, yo creí que eran como 50,000 pesos y en realidad nomás son 10,000. Ok, entonces ahora me pongo a ver mis ingresos, cuánto es lo que me ingresa fijo al mes. No, pues pon tú que son 8,000 fijos al mes. Ok, entonces necesito 2,000 más para poder salir de estos pagos. Entonces ahí ya puedes empezar a desglosar a ver qué dentro de mis capacidades o dentro de mi trabajo, qué es lo que puedo hacer para poder lograr estos 2,000 extras que me faltan para poder pagar eso. Y, ok, por ejemplo, en mi caso, ok, necesito hacer 4 peinados más. Entonces, si me ocurre que voy a lanzar una promoción de trae a una amiga a peinarse contigo y les doy el 20% de descuento a ambas en su peinado. O agéndame con anticipo ahorita este mes para octubre de este año y te va a salir tu peinado con un descuento de tanto. Y así, o sea, ya vas buscándole soluciones más fijas a ese problema que estaba rondando en tu cabeza y que pensabas que era mucho más grande de lo que en verdad resultó ser. Y de verdad, o sea, creo que pasa con todo, también cuando traes muchos pendientes y piensas que tienes de que 20,000 cosas que hacer y luego dices, a ver, voy a anotar qué es lo que tengo que hacer, to-do list, y es de que llevar a bañar a las perras, lavar el carro y ir por mandado. Y dices, nomás son 3 cosas, yo pensaba que eran 10, ok. Siempre vaciarlo bien en tu cabeza te va a dar muchísima claridad para poder darle solución a cada uno de esos pendientes o cosas que te estresan y que terminan siendo cosas más sencillas de lo que tú piensas. La mayoría de las veces no necesitas tanto motivación, necesitas regulación. Y una persona que puede sostenerse o mantenerse regulada por más tiempo puede sostener mucho mejor las cosas, cualquier cosa que llegue a su vida. ¿Por qué? Porque esa regulación te da la lucidez, la claridad y la presencia de ahorita en este momento qué soy yo capaz de hacer para poder solucionar estos temas que tengo pendientes. Y tener la capacidad de encontrar o detectar los momentos en los que necesitas descansar te va a dar el superpoder de nunca llegar a colapsar. Entonces, así como le das importancia a todos esos pendientes que tienes ahí en tu cabeza, también en esos pendientes anota por favor el descansar. Descansar cuando sea necesario, no cuando ya termines las 20,000 cosas que hacer, no. Descansar cuando sea necesario. Si tienes 20 cosas que hacer, pero tu cuerpo le es necesario descansar a las 5, haces 5 y descansas para poder hacer las otras 15, porque si no, nunca las vas a terminar. Descansas y al día siguiente te despiertas con pila y a lo mejor ese día hasta haces 10, quién sabe. Pero si no, otras 5 y descansas. Y así, te lo juro, te lo prometo que vas a avanzar mucho mejor y mucho más rápido de que si intentas hacer las 20 cosas en un día, que probablemente te vayas simplemente a súper mega estresar. Seguramente te vas a malpasar de comer porque vas a estar tan ocupado en hacer las 20 cosas que ni siquiera te vas a acordar de comer. Seguramente te vas a deshidratar. Seguramente ni siquiera vas a poder dormir bien porque vas a estar todo sobreestimulado y al final de que te va a costar muchísimo conciliar el sueño. Entonces, yo sí creo que uno de los superpoderes más grandes que una persona puede desarrollar es aprender a detectar en qué momento necesitas descansar para poder continuar al día siguiente con la misma calidad y la misma energía. Entonces, probablemente no seas flojo o no seas floja, simplemente estás viviendo un poco desconectado o desconectada y es normal. Es totalmente normal y no te culpo porque en la actualidad con tanta tecnología, tantas redes y tantas cosas artificiales que son tan
de tan fácil acceso, es bastante complejo recordar que el lugar más importante de habitar eres tú. Entonces, por favor, deja de culparte y empieza a tomar más responsabilidad por ti, más responsabilidad de tu cuerpo, de tu mente, de tu alma, de cómo te sientes. Es algo que solamente tú puedes cambiar. Es algo que solamente tú puedes identificar y tú puedes sentir. Y no permitir o quitarle el poder a otras personas o a otras cosas externas a ti de que vengan y te tambalen. Sostente, aprende a sostenerte tú mismo. Te voy a dejar dos preguntas de tarea para que seas bien honesta o bien honesto contigo mismo o contigo misma. Y son las siguientes. Número uno, ¿qué parte de ti llevas tiempo ignorando? Y número dos, ¿qué necesita tu cuerpo que llevas tiempo postergando? Te las dejo de tarea ahí en casita, por favor, hazme la tarea, ¿ok? Esto te va a beneficiar muchísimo. Hacerte estas preguntas constantemente cada cierto tiempo, te prometo que te va a beneficiar mucho en mejorar esa relación contigo mismo, contigo misma. Y con esto cierro este tercer capítulo de Not Today Club, el podcast. Me encantó, me gustó mucho hablar de este tema. Creo que es algo que puedo decir que he estado trabajando muchísimo en ello los últimos 2, 3 años y hoy puedo decir que ahí la llevo. Verdaderamente tengo ya muchísimo tiempo que no caigo en una crisis y eso para mí es un avance enorme. El otro día justamente estaba pensando de que, ay, creo que no recuerdo la última vez que literalmente me puse como a llorar de desahogo, ¿saben? De este desahogo justo de sentir que has estado cargando o sosteniendo o guardándote algo por mucho tiempo y de la nada es como ya explota la fuente. Tiene muchísimo que no me pasa eso y eso me da mucho orgullo, la verdad. Mm, siento mucho, mucho amor por la Fanny que se está aprendiendo a cuidar y que espero que con estos pensamientos o con estas cosas que yo llegué a hacer clic en mi cabeza, alguien allá también pueda empezar a cuidarse un poquito mejor. Y pues bueno, llegamos al final de este podcast, mi podcast, tu podcast, mi espacio, tu espacio. Muchísimas gracias por quedarte hasta aquí. Si te gustó, no te olvides de suscribirte, darle like o compartírselo a alguien que crees que pueda hacerle ayuda. Que tengas un hermoso día, que la vida te sonría. Nos vemos la próxima semana en el siguiente episodio. Y recuerda que no ayer, no mañana, solo hoy. No te falles. Solo por hoy, no te falles. Bye.